Ahí dejamos. Saluden, chicos, ¿ah? Ya. Comenzamos, ¿no? Ya, ya. Em, Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer hoy día es más o menos desempolvar lo que es un siglo de historia y sobre lo que la confrontación de una de las regiones más explosivas del mundo, que es Medio Oriente. Exploraremos cómo esta zona se transformó en lo que es la creciente imagen de la inestabilidad dictada por las fuerzas globales y regionales. Analizaremos sobre cuatro ejes, que es lo que es el caos geopolítico actual en esta región, la confrontación de ideologías entre los bloques, la conmoción causada por el fin o el declive de la Unión Soviética y el fracaso de los intentos de paz que se dieron durante esta época de la Guerra Fría. Y terminando más o menos un análisis sobre lo que es el precio que se pagó por las democracias en la lucha antiterrorista. Bien, Camilo, buenas noches con todos. Yo voy a hacer un breve preámbulo sobre este conflicto árabe-israelí que se remonta, pues, años atrás. Entonces, lo primero es importante recordar el tema de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano y previamente Palestina había hecho un acuerdo con Reino Unido para que de esta manera se pueda, digamos, asegurar un territorio, reconocimiento en Palestina frente a la ocupación del Imperio Otomano, ¿no? Sin embargo, como ya hemos comentado en situaciones anteriores, eh, Reino Unido había establecido un acuerdo previo con Israel para ofrecerles un hogar judío en territorio de Palestina, lo cual se le conoce como la Declaración Balfour de 1919. Entonces, digamos que es ahí donde ocurre uno de los conflictos más grandes de la historia de la humanidad, que viene a ser este conflicto árabe-israelí. Entonces nos remontamos hasta 1947, cuando la Organización de las Naciones Unidas propone un plan de partición como medida de solución para esta gran controversia. Sin embargo, esta era solo una sugerencia, es decir, no era vinculante ni tenía, digamos, carácter obligatorio para estos dos estados. Sin embargo, tras el holocausto judío y estas millones de muertes, esto generó una especie de responsabilidad internacional y conciencia en las potencias, lo que conllevó a que en 1948 se establezca el Estado de Israel como tal. Entonces, una vez que ocurre esto y que Reino Unido termina su mandato en dicho territorio palestino, ocurre lo que viene a ser la Guerra de los Seis Días, una guerra muy breve, pero que se desarrolló entre Israel y algunos países árabes. Precisamente estos países árabes buscaban eliminar a Israel de, digamos, esta posición que había ocupado o que se había declarado como Estado independiente, ¿verdad? Y es allí donde va a surgir el inicio o, digamos, una serie de conflictos que no va a parar hasta el día de hoy. Mariano nos va a comentar algo, así que adelante, por favor. Sí, quisiera hacer un pequeño énfasis en la Guerra de los Seis Días y especialmente en la participación de ahora héroe israelí, Eric Cohen. Para los que no lo conocen, Eric Cohen fue un espía israelí que se logró infiltrar en la alta cúpula siria durante los comienzos de los años 60, bajo la identidad de Kamel Amin Tabet. Ahora, ¿qué fue lo importante de la infiltración de, bueno, de Eli Cohen? Es que parte de esta cúpula con la que se logró juntar fue Amin al-Hafiz, el que posteriormente sería el presidente de Siria durante la guerra de los seis días. Ahora, el principal objetivo de Eli fue dar información a los israelíes sobre las estructuras del mando militar sirio, planes de defensa fronterizos y proyectos de fortificación y despliegue de tropas. Esto fue importante. ¿Por qué? Porque él fue el que dio la información o dio la idea a los altos mandos sirios
de plantar eucaliptos, cosa que parece de película, pero es real, de plantar eucaliptos en cada fortificación siria en la frontera con Israel, cosa que fue determinante después porque fueron los principales puntos que Israel logró, bueno, que Israel buscó destruir durante la Guerra de los 6 días. Otro dato importante es que, claro, cuando lo descubren, este ya tenía una relación muy cercana con Amin al-Hafiz. Y este, claro, cuando descubre que fue un espía, se lo toma tan personal que ya de por sí ese odio que tenía hacia los israelíes se radicaliza tanto que manda a matar a Eli, su cuerpo nunca lo llega a repatriar. Es más, incluso logró frustrar una operación del Mossad que buscaba, claro, recuperar el cuerpo de Eli. Y claro, se radicaliza tanto que su discurso impacta severamente en las demás comunidades o los demás países árabes, y estos incluyendo a Palestina, lo cual se va a volver muy importante cuando veamos los siguientes puntos y mucho más con la película de Múnich y el atentado, eh, bueno, la masacre de Múnich. Ya, ahora, si me permiten, ¿no? Para más o menos, gracias a este preámbulo que vamos a explicar más o menos sobre cómo han sido estas polarizaciones, por qué se forman estas ideas, nos remontamos a 1949, cuando la URSS por fin pudo sacar al público que habían construido lo que es su primera arma nuclear. Eso quiere decir que ya teníamos dos potencias, dos superpotencias con las mismas capacidades que se enfrentaban en dos bloques, lo que daría inicio a lo que es la Guerra Fría, que dividió y polarizó en gran manera lo que es Oriente Medio, ya que se convirtió en un tablero de juego esencial para lo que viene a ser estas dos superpotencias. Este protagonismo se debe a lo que vienen a ser las inmensas riquezas petroleras, que según se estimaban durante ese tiempo, eran el 65% de las reservas mundiales en ese momento. Varios países de la región recibieron apoyo económico y militar de las superpotencias a cambio de alinearse a sus doctrinas, que era el capitalismo y el comunismo. Este contexto de competencia directa les ofreció a los actores locales cierta capacidad de maniobra, ya que por un lado Estados Unidos y sus aliados occidentales consolidaron sus lazos con Israel, que era percibido como una tipo de idea cristiana pegada a lo que eran los valores occidentales, que era el liberalismo occidental de Estados Unidos. Y por parte de la URSS, su compromiso era con Tel Aviv, que se apegaba más a las ideas del nacionalismo, comunismo, ¿no? Y ya para la época de 1900, en los 50, nace lo que viene a ser esa idea del panarabismo, ¿no? Esa revolución árabe que nació en Egipto bajo Gamal Abdel Nasser. Emergió como el líder más carismático y principal de lo que viene a ser que se convertiría en el socio soviético, ya que este acercamiento hacia la URSS hacía que Nasser pudiera posicionar a Egipto como una pieza clave en el que es el tablero de Medio Oriente. Dime, Cristian, ¿tenías algo para mencionar? Sí, en efecto, como bien mencionas, tras la Segunda Guerra Mundial surgen, ¿no?, en la esfera política internacional dos grandes bloques que van a dirigir las riendas del mundo durante las décadas posteriores, ¿no?, como lo viene a ser tanto la Unión Soviética como Estados Unidos. Cada uno va a alinear sus intereses, sus influencias, ideologías en determinadas regiones y países conforme a sus conveniencias. Entonces, un ejemplo también de esta política exterior y expansión de las ideas es el tema de la doctrina Truman, del presidente Harry Truman, que buscaba de alguna manera limitar o contrarrestar la expansión del comunismo en el mundo. Es ahí, como bien mencionas, que añade a uno de sus aliados estratégicos más importantes en la región, como lo viene a ser Israel, y el cual va a ser, digamos, sinónimo de ese soporte que Estados Unidos brinda a sus aliados más fieles, puesto que, como bien mencionábamos, en la Guerra de los 6 días en 1967, Israel se anexa territorios, por ejemplo,
los altos del Golán con la frontera con Siria y también en la península del Sinaí que corresponde a Egipto, lo cual va a ser devuelto posteriormente, pero que de alguna u otra manera manifiesta esa capacidad militar estratégica que ya Israel poseía y en parte dotada de Estados Unidos. Entonces, por el lado de la Unión Soviética, como bien mencionas, hay una gran influencia en estos movimientos nacionales laicos que buscaban la unidad árabe y que tuvieron éxito en las décadas de los 50, de los 60, con la República Árabe Unida, esta propuesta de Gamal Nasser en unificar tanto Siria con Egipto en una sola identidad, en una sola cultura, dejando de lado los temas religiosos, en donde va a tener éxito en un primer inicio, pero ya luego va a haber un declive y no va a fructificarse, No va a ¿no? Lo funcionar. mismo intentó replicarse con Gaddafi, pero no tuvo éxito. Entonces, vamos a dar quizás pase a Emanuel, que nos quiera comentar algo, o pasar al siguiente tema. Bueno, quería mencionar de que después de Egipto, bajo el liderazgo de Nasser, se comenzó a distanciar sobre la Unión Soviética. Para esto, Moscú necesitaba un nuevo socio estratégico y tal como lo mencionaste, lo encontró en Siria. Bajo el gobierno del partido Baas, Siria adoptó una postura muy dura y radical en el conflicto árabe-israelí. Esto convirtió en la aliada perfecta para la URSS. La inversión soviética fue total. No solamente estamos hablando de material bélico como pueden ser tanques o aviones, estamos hablando también de cerebros. La Unión Soviética invirtió masivamente en formación militar, formación técnica de los sirios. Para hacernos una idea, la magnitud a la cual llegó, hasta 40.000 ciudadanos sirios obtuvieron títulos del sistema educativo soviético antes de 1992. La relación era muy profunda, que iba más allá de lo puramente militar. Bueno, y para preguntarnos quién se oponía a esta creciente influencia soviética en el paranavismo secular de Nasser, era el otro bloque, las monarquías conservadoras de la región. Tras el golpe de Estado que derrocó a la monarquía de Irak en 1958, el bloque conservador necesitaba un líder claro y ese fue el rey Faisal de Arabia Saudita. Su estrategia fue brillante, combatir una ideología con otra. Contrapeso al paranavismo laico de Nasser, el Faisal promovió el panislamismo, una ideología que buscaba unir al mundo musulmán bajo la bandera de la fe y no de la etnia o la política secular. Era una batalla de ideas del corazón del mundo árabe y bueno, en medio de todo esto estaba Irak, que tuvo prácticamente giros dramáticos. Inicialmente su monarquía hashemita pro-británica era un pilar del anticomunismo en la región y de hecho se unió al Pacto de Bagdad en 1955, una alianza militar patrocinada por Reino Unido para contener a la URSS. Sin embargo, la propaganda y la influencia de Nasser fueron tan efectivas que socavaron este pacto desde dentro. El punto de quiebre llegó en 1958 cuando el golpe de Estado sangriento derrocó a la monarquía. De la noche a la mañana, Irak pasó de ser un aliado de Occidente a alinearse con la República Panarabista de Nasser, un giro geopolítico de 180 grados. La influencia soviética no solamente se limitaba a la educación. Si bien es cierto, la URSS se convirtió en el principal proveedor de armamento para sus aliados como Egipto y Siria, y lo hacía de manera muy particular, ya que este material bélico se entregaba a través de créditos a larguísimo plazo, créditos que lógicamente Moscú nunca tuvo la intención de cobrar. No era un negocio, era una inversión de lealtad. Pero aquí viene lo más fascinante. La política que tomaba la Unión Soviética tenía dos caras. Por un lado, Moscú promovía oficialmente una solución política y diplomática al conflicto árabe-israelí, pero por otro, la KGB jugaba su propia partida entre las sombras. La inteligencia soviética mantenía contactos clandestinos y daba apoyo logístico a organizaciones palestinas radicales como el Frente Popular para la Liberación Palestina, para que realizaran operaciones contra los intereses de los Estados Unidos y Israel. Era un doble juego perfecto, diplomacia a la luz del día y una guerra encubierta en la oscuridad. Sí, es tal como lo mencionas, ¿no? Se empieza a formar ya las primeras polarizaciones dentro de esta región. Es por eso que un detonante ya bien fuerte es lo que viene a ser la caída de la URSS, que se dio con la victoria de Estados Unidos, que empezó a desplegarse y se tomó de la mano junto con la globalización, que se dio parte en todo lo que viene a ser en todo el mundo.
Es por eso que 1999 significó el fin del orden bipolar que se tenía hasta ese momento. La disolución no solo puso el término a un periodo conocido como la Guerra Fría, sino que dejó un vacío de poder que obligó a Estados Unidos a consolidar una hegemonía en todo el mundo. Es por eso que para muchos regímenes que se habían formado bajo las bases soviéticas en lo que es Medio Oriente, el apoyo militar y la asistencia técnica que tenían hasta ese momento, las consecuencias de esa ausencia fueron catastróficas, ya que el socialismo árabe y el panarabismo, que ya venían sufriendo un cierto declive para esa época, desde el 1967, ya recibió una estaca terminal, ya que en este vacío ideológico y geopolítico, el péndulo que movía lo que viene a ser la puridad islámica se puso en ascenso y lo que viene a ser las poblaciones buscaron alternativas a, a estos movimientos y restaurar ese orgullo de la entidad musulmana. Es por eso que este vacío fue llenado de cierta manera. Por un lado, Estados Unidos intentaba, buscando un adversario para justificar su existencia dentro de esta zona, se enfocó en el fundamentalismo islámico, esa identidad que buscaban las regiones árabes. Y por otro lado, el que salió ganando de esto fue Irán, que pudo consolidarse tras la que es la caída de la Unión Soviética, ya que se perdió un actor importante de estabilizador y entró Irán como aliado y rescatista de estos regímenes que dependían en cierta manera de lo que es la Unión Soviética. Bien, Camilo, gracias por tu valioso aporte. ¿Les parece si hablamos ahora de los intentos de paz, acuerdos que se han forjado en la región para tratar de ponerle fin de alguna u otra manera a todos estos años de conflictos que han existido? Y si es que han tenido éxito o si han fracasado de alguna manera. Bueno, yo quería comentar acerca de ello. El camino hacia la paz en Medio Oriente siempre ha sido muy complejo y lleno de contrastes. Algunos acuerdos han logrado cierta estabilidad duradera, mientras que otros han fracasado estrepitosamente. O peor aún, han sembrado las semillas de futuros conflictos. Al analizar estos casos podemos revelar una fórmula clara. Los éxitos casi siempre combinan intereses estratégicos alineados, y si estos no llegaran a existir, lógicamente nunca se llega a un tratado de paz. Los acuerdos que más han perdurado son monumentos al pragmatismo. En lugar de resolver todas las disputas ideológicas, se enfocaron en los beneficios tangibles y la seguridad mutua. Bueno, como ejemplos de ellos tenemos el caso de Egipto e Israel, los acuerdos de Camp David en 1979. Este es un caso ejemplar donde Egipto, bajo Anwar Assad, quería recuperar la península Sinaí, perdida en 1967, y recibir ayuda económica de los Estados Unidos para modernizar su país. Y Israel, liderado por Benjamín Begin, buscaba neutralizar a su adversario militar más poderoso para asegurar su frontera sur. Los intereses eran claros y complementarios. La mediación de Estados Unidos con el presidente Jimmy Carter fue crucial, ya que Washington ofreció un paquete masivo de ayuda militar y económica a ambos países, convirtiéndose en un garante del acuerdo. Fue una paz fría en lo social, pero estratégicamente robusta. También tenemos como ejemplo a Jordania e Israel en el Tratado de Paz de 1994. Siguiendo el modelo egipcio, Jordania buscaba resolver disputas fronterizas, asegurar sus derechos sobre el agua del río Jordán y fundamentalmente fortalecer su alianza con los Estados Unidos. Para Israel significaba asegurar su frontera más larga y fomentar la estabilidad en la región. Nuevamente la mediación estadounidense fue clave, aliviando la deuda jordana y reforzando su seguridad. Y bueno, también tenemos más recientemente los acuerdos de Abraham del 2020 Ya. y varios países árabes, como puede ser los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El catalizador fue un interés estratégico compartido urgente, que era contener la creciente influencia de Irán. Para las monarquías del Golfo, la amenaza iraní superó en importancia la cuestión palestina. A cambio, tuvieron acceso a tecnología israelí en cuanto a la seguridad y, bueno, otros campos.
y fortalecieron sus lazos con Washington, un realineamiento geopolítico basado en la percepción de la amenaza común. Cristian, ¿querías mencionar algo? Sí, perfecto, muy completo tu análisis, en verdad, Emanuel. Y sí, quería mencionar un aspecto importante, como lo vienen a hacer los acuerdos de Oslo de 1993, donde la Organización para la Liberación Palestina y el Estado de Israel acuerdan, ¿no?, un reconocimiento mutuo, y es donde se establece la autoridad palestina, quien actualmente gobierna en lo que viene a ser Cisjordania, dado de que la Franja de Gaza se encuentra o se encontraba bajo dominio principalmente de Hamas, ¿no? Esta agrupación radical y que ha generado tantos destrozos en el ámbito internacional. Sin embargo, en estos acuerdos de Oslo se acordaron ciertas cuestiones que al fin y al cabo no se llegaron a concretizar del todo, por lo cual el acuerdo se quedó estancado y no resultó exitoso más adelante. Con respecto a los acuerdos de Abraham, que bien mencionas, es un acuerdo entre Israel, como mediador Estados Unidos y los países árabes como Bahrein, Sudán, Emiratos Árabes para restablecer las relaciones diplomáticas entre ellos. Si bien es cierto, han establecido los cimientos para lo que hoy en día llamamos el Acuerdo de Paz, que recientemente ha sido firmado por países como Egipto, Qatar, Estados Unidos, Israel, con el fin de poner, digamos, ya stop a este conflicto que viene desde 2023, el 7 de octubre, cuando se produjo el atentado de Hamas contra miles de ciudadanos israelíes y donde se tomaron rehenes. Entonces, la base de este acuerdo de paz es eso precisamente, el intercambio de 20 rehenes de Israel para que vuelvan a territorio judío a cambio de que aproximadamente 1950, entre ellos 250 presos condenados a cadena perpetua, sean devueltos hacia territorio palestino. Entonces, digamos de que es un primer camino para lograr esa tan ansiada paz en Medio Oriente, que ha sido producto de muchas desgracias, muchos momentos inhumanos inclusive, en donde se ha limitado el acceso a comida, a servicios básicos, y donde la Franja de Gaza ha quedado totalmente destrozada. Entonces creo que es un buen inicio, el cual ha estado, digamos, forjado por Estados Unidos y sus enviados especiales, como lo vienen a hacer Jared Kushner y Witkoff. Entonces, creemos de que esto tiene aún para desarrollarse en el tiempo, pero que ya manifiesta la voluntad de muchos estados árabes y principales actores internacionales con rol protagónico en darle un punto final a este conflicto. Entonces creo que es momento de pasar a la reflexión final sobre la película de Steven Spielberg de 2005 llamada Múnich, correspondiente al atentado terrorista por parte del grupo Septiembre Negro en 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Entonces, si alguien quiere acotar algo, sensacional. Sí, bueno, yo podría hablar un poco sobre la película. La verdad la vi, me gustó bastante y pues, creo que tengo datos muy importantes para dar. Y uno de ellos es que, claro, el atentado que da Septiembre Negro en las Olimpiadas de Múnich fue algo tan desastroso que dio origen a dos operaciones igual de potentes con el factor claro de que pues no fue, el objetivo no eran civiles, pues claro, ¿no? Y esas operaciones fueron, primero que nada, la operación IKIRT, el cual es una operación militar llevada por Israel hacia, primero que nada, bases y campos de entrenamiento de la OLP y Fatah en el sur del Líbano, y también a miembros del Fatah, Septiembre Negro y algunos milicianos palestinos, así como también vengar, pues, Múnich y disuadir futuros atentados palestinos. Otra, ahora pasamos más que nada a la película y en lo que se basa más que nada la película, que es la Operación Bayonet, que se da inmediatamente después de la Operación Ikirch, en la que se envía un grupo del Mossad a erradicar algunos, o
asesinar a algunos de los miembros o de los dirigentes y artífices del atentado terrorista. Entre estos artífices se puede encontrar Bael Sawiter, que algunos lo defienden como intelectual y, bueno, es considerado un organizador y operativo. eh, Moham- Mahmoud Hamshari, el cual es vinculado como un miembro, bueno, importante de Black September. Said Makshi, Bueno, esos son los Makshasi. nombres, ¿no? Son un poco complicados, pero Sí, son los son nombres. Es varios, un poco sí. complicado, Pero pero sí, es algo son muy similar, ¿no? Que importantes. pasó también reciente con es el conflicto que tuvo justo Israel con Irán, ¿no? Que también el Efectivamente. Mossad llevó a cabo una operación y pudo, dentro de lo que viene a ser el territorio, no, en Qatar, si me equivoqué, en Ujú. Qatar pudo atacar a lo que viene a ser los altos mandos de lo que es Hamas, ¿no? Algo similar Ujú. pasó en lo que viene a ser la Claro. película. Sí, sí, sí. Continúa, sí. No, todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, como mencionaba antes, cuando, claro, mencioné la existencia de Eli Cohen, es que todos estos ataques, tanto por Palestina, diferentes estados antisemitas y, bueno, y por el mismo Israel, obviamente en represalia o en respuesta, generan una paranoia en ambos estados que, para bien o para mal, van a seguir buscar atacarse uno al otro, con el fin no solamente de erradicarlos, sino también de protegerse a sí mismos. Y esto, claro, lo hemos venido viendo y creo que lo reflexionamos más con Christian antes de empezar la grabación, con una frase muy conocida de Nietzsche, y es que mientras más mires al abismo, inevitablemente el abismo va a haber dentro de ti. Y esto es algo que lo vemos reflejado mucho en Israel. Creo, Christian, ¿podrías aportarme un poquito por ahí? Sí, claro, digamos de que lo que Steven Spielberg trata de plasmar o proyectarnos es hasta qué punto la defensa nacional del Estado de Israel justifica la violencia. Y esto termina creando una serie de dilemas éticos, morales, en donde, digamos, el actor principal, que es Avner Kaufman, ya no sabe, digamos, hasta qué punto se siente identificado, ¿no? Con todas esas acciones que viene realizando, puesto de que con cada asesinato se genera una reacción en cadena. Entonces, el nivel de violencia, en lugar de disminuir, va en aumento. Y no hay cuándo ponerle fin a toda esta ola de asesinatos que ha venido ocurriendo a lo largo de los años, ¿no? Y que inclusive cada vez es de manera más intensificada y todo esto. Entonces, aquí digamos de que no existe bueno ni malo. Ambos han sido tanto responsables como víctimas de sus acciones y digamos de que comparten esa característica de querer defender su pueblo, su soberanía, que gozan de cierta legitimidad para actuar de la manera en que lo hacen, pero que ambos a las finales están siendo conducidos a un destino pues de desgracia y en donde los seres humanos son los principales afectados, ¿no? Asimismo, también está el concepto de la securitización, que es aquello en cuando un Estado se siente amenazado y se arma, digamos, con todos los elementos más poderosos, pero este armamento, digamos, representa un peligro hacia los demás. Entonces, al percibir que el enemigo se está haciendo cada vez más fuerte, vas a provocar que el otro estado quiera también rearmarse de una manera que pueda ejercer un contrapeso hacia lo que tú estás realizando. Entonces, como les he mencionado y hemos, digamos, compartido distintas opiniones a lo largo de este podcast, esto solo conduce a niveles de más violencia, lo cual no se quiere y que claramente el productor de esta película lo plasma, ¿no? Y lo refleja muy bien en una escena en donde están compartiendo el pan, lo cual refleja ese ánimo de volver a casa, de compartir aquello que nos une, así sea con los enemigos. Entonces, creo que es una película que nos ha dejado bastantes reflexiones y que nos invita pues a actuar de mejor forma, ¿no? Así que bueno, gracias muchachos por su participación y creo Gracias a que todos. ha Creo que Gracias a sido, todos. Gracias, gracias. ha sido fructífero la conversación de hoy sí, día. Gracias. gracias muchachos.
Ya está.